Una vez más, el tiempo nos dio la razón, ya que todo lo que se sigue viviendo en la órbita de la Liga MX es totalmente detestable, infame y sobre todo es humillante para lo que les queda de dignidad a todos los empresarios y ratas que dominan al fútbol mexicano por conveniencia y solo para seguirse haciendo millonarios, ya que todos en lo absoluto, todos los dueños son exactamente lo mismo. No hay alguno por ahora que marque la diferencia, porque todo es una mafia tan infame como sus resultados y el fútbol que desarrollan cada semana sus equipos. Lo que estás a punto de ver es solo la triste realidad, es la confirmación de lo que hemos explicado en este canal al paso de los años tras investigar los negocios sucios del fútbol. Como la corrupción está muy acuñada en este gremio que ha sepultado y secuestrado a este deporte, que siguen una carrera aberrante de seguir facturando a costa de la pasión de los aficionados, de los que aún todavía creen y piensan que nada está mal y que todo es así o debería de ser así. Los resultados allí están. En este canal dijimos que en la Leagues Cup los equipos mexicanos ni siquiera llegarían a semifinales en un torneo de mala calidad, donde se han confirmado una y otra vez que los gringos ya juegan mejor al fútbol que los mexicanos, que están en el profesional. Y que no solo eso, sino que ya se dan el lujo de humillarlos en redes sociales. Lo peor, hay personas que, estupidizadas por los medios tradicionales, den carpetazo al fracaso y se vuelven a poner los pompones para seguir apoyando como viles zombies, que en su ignorancia olvidan selectivamente los fraudes que realizan los dueños de sus clubes, como el caso de Santos Laguna, un equipo que yace en la miseria. Su dueño, Alejandro Irarrágorri, está metido en un delito que amerita cárcel y que ya un tribunal ha avalado y confirmado un modus operandi de un delito fiscal millonario, al cual llevó a su equipo a cometer. Esto ya debería de ser un escándalo de proporciones épicas en el fútbol mexicano, pues un disque líder de esta empresa está a nada de que lo vinculen a proceso y tenga una orden de aprehensión en su contra, pero no. Los medios de siempre han callado y ahora ellos piden que ya se reanude el fútbol mexicano luego del fracaso en Estados Unidos. Necesitan esconder la basura, simular para que se olvide la deshonra. Todos aquellos que algún día respetaron a sus equipos. Esos mismos que hoy celebran en demasía que esta liga siga cayendo aún más bajo. Que de hecho aún falta que toque más fondo y eso lo explicaremos más adelante. Es por eso que hoy te presento fraudes, simulaciones y tranzas, la caída de la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Es risible, un chiste de mal gusto y hasta cínico, ya que hay quien dice que a los equipos mexicanos no les interesaba la Leagues Cup. Otras frases que he leído por ahí es que este torneo no vale nada y que los jugadores no se querían lesionar o no querían esforzarse. Otros disque argumentos piteros y de perdedores decían, en el caso de los americanistas, el que según daría la cara por la Liga MX, es que esa copa no sirve para nada y nosotros somos bicampeones. Esos son los títulos que valen. Claro, en una liga de muy baja calidad y donde el nivel cada semestre va en detrimento, que el equipo que medio se refuerce y se exija un poco al máximo puede llegar lejos. Estos fracasos son única y consecuencia de tener a los futbolistas en algodones, que inclusive que ya no sean futbolistas, sino simples activos para los clubes y sus dueños. Y mientras no haya presión de un ascenso o un descenso, simplemente el jugador estará en su zona de confort. Menos exigencia, menos calidad en la cancha. Y eso pasa con cualquiera que tenga su trabajo y salario asegurado. Algunos dueños hagan sus tranzas como Grupo Orlegui, pero eso lo veremos más adelante.
También hubo otras frases que dicen más o menos así: es de que esta copa no se juega a visita recíproca, es injusta y hacen que se desgasten los mexicanos. Pregunto, ¿no que Estados Unidos es la segunda casa de los equipos mexicanos o solo ese argumento vale cuando ganan algunos partidos? ¿Qué no se supone que el que es perico, donde quiere es verde? ¿Que no la Liga MX es superior a la MLS? Y ojo, que no defiendo a los gringos. Ellos me valen 5 kilogramos de Vergara, lo que hagan o dejen de hacer. Sin embargo, aquí es el ego estúpido de algunos aficionados con doble discurso. A ellos se les agregan infinidad de comentócratas asalariados y sin salario de la televisión. Estuvieron mame y mame y mame con que la Liga MX se llevaría la copa después del Juego de Estrellas. No obstante, cuando vieron que uno a uno los equipos mexicanos empezaban a caer como moscas al raid y hasta por goleada, estos cambiaron su discurso inútil solo para que no aceptaran el fracaso. Ninguna televisora quiso aceptarlo, salvo algunos que de alguna manera no querían perder credibilidad. Pero la realidad había llegado para vapulear a un sistema del fútbol profesional altamente putrefacto. Era increíble que los únicos equipos vivos fueran de las televisoras, el Mazatlán y el América. Ambos cayeron en penales en cuartos de final, siendo el peor fracaso en años de esta liga a nivel internacional. Lo más cagado del asunto, para que se dé una idea, hace más de 15 años, cuando se jugaba Libertadores, jugaban contra los árbitros, el tiempo de viaje, la logística, el ambiente hostil, en el estadio y en el hotel. Y aún así los equipos mexicanos daban la cara, ganaban y sentaban las bases de un fútbol de reconocimiento en Sudamérica y en el continente. Sin embargo, al paso de los años ese fútbol no se estancó como muchos creen, sino que fue en retroceso por las propias reglas que los mismos dueños implantaron. Para ellos y en su imaginario, saben que la gente no dejará de apoyar y que siempre gastará su dinero en sus clubes cada semestre. Ellos le apuestan siempre a la memoria corta del mexicano y de quienes se emocionan por nada cada semestre. Por eso empezaron a convertir a sus clubes en puro circo, a la par con los medios tradicionales y pasquines, que tienen línea solo para alabar y buscar exclusivas que el club quiera dar, solo para vender su sesgada información. El borrón y cuenta nueva cuando se viene un proceso apestado, un fracaso evidente gracias a una mala gestión, o en este caso de sacar dinero por derechos de transmisión y de embobar a los aficionados latinos en Estados Unidos, el mercado explotable de estos mugrosos entes. Inclusive, para que se dé una idea de la mentalidad mediocre de las focas aplaudidoras, quienes lloran cada que se señalan estas bajezas. Por ahí he leído lo siguiente: pero bien que comes de la liga, que la estás criticando, bien que la transmites y vives de ella. Ya sin argumentos, sin poder defender lo indefendible, las focas aplaudidoras sugieren normalizar la corrupción, que si no les gusta los métodos de sus patrones como el Cuyo Azcárraga, pues que no vean fútbol. Pero quienes seguirán consumiendo están de acuerdo en que el fútbol siga en la miseria. Y a pesar de los malos manejos y corruptelas, siempre se deba apoyar, ser incondicional como dicen por allí. Y esos personajes que siguen esa línea triste y mediocre generalmente son los agachones sin dignidad y sobre todo lamescrotos al servicio de los dueños, Televisa y equipos solo por algunas cuantas migajas que van desde boletos al estadio, playeras oficiales o gente de las barras de X equipos que tienen como encomienda defender los intereses de la empresa por dinero. Si hablamos del aspecto futbolístico, es otro detalle que la Liga MX tiene muy peculiar. Mientras los jugadores sigan siendo activos y generen dinero a los equipos, la misma metodología de fichar futbolistas de nombre y no de talento seguirá abonando al rumbo del fracaso, a tal grado de llevar a todos los aficionados que aún confían en este negocio a una simple burbuja local, donde solo en su microscópico mundo su club es el mejor. Por ejemplo, América, Tigres, Monterrey o Cruz Azul. Por eso, el fracaso de la Leagues Cup por segunda vez consecutiva es una humillación y una derrota a todos aquellos que siguen aplaudiendo la corrupción, que se inventan historias fantásticas con futbolistas no probados, con sudamericanos de poca monta
clásicos que se inventan cracks con 2 o 3 goles por temporada, o con algún regate de suerte que haya salido por allí. Una verdadera lágrima, pero que nos muestra la verdadera cara de todos aquellos propagandistas de una liga en decadencia, aplastada por sus propios dueños y la gran ramera de la comunicación, Televisa. Si usted siguió esta copa se dará cuenta que en la mayoría de los partidos, los equipos gringos fueron a competir, a ganar, pese a que su infraestructura fuera limitada en términos de ingresos al club y poder adquisitivo de sus directivos. Hay que recordar que esos clubes tienen un tope salarial y cada club tiene también un tope interno que reparten entre 18 o 20 jugadores de su plantilla. Allá no es quien tenga más dinero es el que paga por el jugador. Por eso hablamos de la plantilla senior y no de los jugadores internacionales, además de que allá hay un mega draft de la MLS donde se eligen a jóvenes talentos universitarios, jugadores generación Adidas y también futbolistas no universitarios, o sea, los que vienen de escuelitas o colegios de formación, siendo solo 3 selecciones por equipo. O sea, para todos los clubes hay la misma cantidad de opciones. Eso, de alguna manera, favorece el fogueo de futbolistas jóvenes, los cuales, si despuntan, terminan teniendo salida a Europa. Un periodo corto de tiempo. Caso contrario a lo que los equipos mexicanos intentan hacer contando sus famosos minutos con jugadores sub-21, sub-20, sub-19, etc. El método mexicano es malo, desgastado e inservible, porque no hay obligaciones de debutar como tal. En cambio, en Estados Unidos obligas a los clubes a que tengan en sus plantillas jugadores que pueden aportar y que vienen bajo un proceso de selección. No los suben por subirlos. No porque estén obligados a hacerlo, sino porque es materia prima calada y que puede rendir. Hay que señalar que esto hace mucha diferencia, ya que los equipos gringos de alguna manera en este torneo han fogueado mucha raza que viene de esos filtros. Por eso, cuando se veían las plantillas en la gran mayoría de los clubes, muchos tenían alrededor de 70% de jugadores gringos. Por ejemplo, el Colorado Rapids, quien ganó a León en fase de grupos, a Juárez en 16avos, a Toluca en octavos y al América en cuartos, tiene 26 jugadores en su plantilla. 18 son estadounidenses, siendo 7 con doble nacionalidad. Y 8 jugadores internacionales, o sea, el 69% de su plantilla es gringa. Si seguimos analizando este equipo, podremos ver que su plantilla contra los equipos mexicanos era siempre la más baja. De hecho, siempre perdió en valor contra los clubes mexicanos, pues su valor es de 27,68 millones de euros, cual venció a León con un valor de 45,45 millones de euros. Luego a Juárez con un valor de 30,9 millones de euros. Al despechado, Toluca con un valor de 72,15 millones de euros. Para finalizar al América con un valor de 98,7 millones de euros. Inclusive el Mazatlán vale más que el Colorado Rapids, pues los hijos del usurero Salinas Pliego valen 33,9 millones de euros. Solo para que se entienda que en el soccer, como le dicen los gringos, los billetes no juegan. Y para rematar, para el Colorado, era una etapa para mejorar lo que hicieron el año anterior, donde se quedaron en fase de grupos con 0 puntos. Porque al final del día, el sistema de los gringos, a pesar de no tener ascenso y descenso, es brillante en el aspecto de tener en la cancha jugadores jóvenes estadounidenses en su mayoría, mismos que tendrán como fogueo este tipo de torneos. Para ellos es como un entrenamiento porque se miden a los clubes mexicanos con sus estrellas. Por ende, si el equipo de un joven estadounidense esté como titular termina eliminando a los clubes mexicanos fuertes, pregunto, ¿qué quiere decir? Que el plan está hecho y que se cumplió el objetivo. Por eso ellos siempre irán a competir, porque tienen mucho que ganar y poco que perder. Y es normal que ganen en todo lo que se mida ante los mexicanos, y su éxito con respecto a la Liga MX radica en esos ligeros detalles, porque el reto es para ellos superar a los mexicanos altamente sobrevalorados para que sus futbolistas logren calibrarse y seguir su proceso. En pocas palabras, la Liga MX sirve solo como un sparring para el crecimiento del fútbol gringo. A
A eso se le suman las plantillas de los clubes de la Liga MX que son malísimas, jugadores consentidos, sobrevalorados, canteranos sin talento, en su mayoría que juegan en un formato de torneo sin exigencia. Por eso y muchas otras cosas más, una vez más, el soccer le ganó al fútbol. Y así seguirá siendo mientras la liga siga hundiéndose más. De hecho, hace algunos videos atrás habíamos explicado por qué la Liga MX no ganaría esta Leagues Cup, ni mucho menos siquiera se metería a semifinales como en 2023, por la simple razón de que el fútbol mexicano está cada vez más en detrimento. Cero fútbol y emociones, jugadores sin idea y talento. Mucho ruido en medios y no en la cancha, y mientras siga eso que vende, estos malos resultados se seguirán agudizando. No solo con derrotas en penales, sino con goleadas escandalosas en la mayoría de los partidos, convirtiéndose así la Liga MX en un rival más del montón para ellos. De hecho, no tardando, la MLS tratará de foguearse con los sudamericanos y botará a la basura a los mexicanos. Una vez que los procesos con el fútbol mexicano ya hayan terminado o estén por acabar, ya que un amplio dominio de la Liga MX les servirá de poco a los gringos en un futuro no muy lejano para disputar torneos de mejor calidad. Todo gracias al entreguismo de los dueños y de Televisa, que prefieren seguir escuchando la caja registradora que hace algo por un negocio altamente putrefacto. Pero si de basura hablamos, vayamos a ver lo que es el socio de Salinas Pliego, Alejandro Irarrágorri. Tiene en sus manos una bomba de tiempo, un escándalo, el cual en estos momentos su equipo ya debería de estar iniciando su proceso de desafiliación. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente y explicamos que pronto caería uno de los poderosos de la Liga MX, básicamente por mamón y por jugarle al Vargas. Pues hubo un fraude por alrededor de 17 millones de pesos, cantidad que evitó pagar por concepto de ISR. Una pluma de un pollo si usted lo quiere ver con respecto a lo que gana Orlegui y su dueño. Inclusive, cuando explicamos ese fraude fiscal por parte de Santos Laguna, empresa donde se llevó a cabo el delito, muchos decían algo así como lo siguiente: 18 millones no es nada para Alejandro Irarrágorri, los paga y no pasa nada. ¡Ja! No es novedad que los petardos paleros de este sujeto piensen con una sola neurona, porque ignoran o son de memoria selectiva con el tema de los delitos. Pues hace algunos meses, por ahí de mayo, donde ya la fiscalía había mantenido una investigación por defraudación fiscal en su contra, se había explicado que este sátrapa asqueroso y muy amigo del usurero Salinas Pliego había cometido el delito de ocupar un sindicato de hoteleros para hacerles el pago de su salario a los jugadores, ya que en un esquema de simulación con este gremio de trabajadores pudo saltarse un pago alrededor de 17 millones y un aproximado de 70 millones de pesos por pago total de impuestos. Gracias a eso, cuando se supo que el que se jacta de ganar sirviendo, pero también mintiendo y robando, tuvo que huir a España y mantenerse por ahora allí, a la espera de que la fiscalía gire una orden de aprehensión en su contra, algo que ya está cantado. No obstante, el club pidió pruebas, los abogados de este sujeto igual, y apenas la siguiente semana explotó aún más la bomba, revelándose así el modus operandi gracias a un tribunal quien confirmó esquema de fraude por parte de Santos Laguna para hacerle el pago a los jugadores y así evitar pagar impuestos. La temática fue la siguiente: bajo el esquema de primas de trabajo entre comillas, el club, por mandato de Alejandro, actuó de forma ilegal para pagarles los salarios al cuerpo técnico y a sus jugadores en el año 2014 y así evadir el pago del impuesto sobre la renta o ISR. Para eso, tuvo que implementar un contrato colectivo de trabajo apoyado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, similares y conexos de la República Mexicana. Ya que con este visto bueno sindical, los jugadores podían hacerse pasar por agremiados a este sindicato. Con esa acción, Alejandro pretendía ahorrarse aproximadamente 97.6 millones de pesos en impuestos sobre la renta. Sin embargo, el equipo alegó que esos pagos fueron por riesgos de trabajo entre comillas,
pero no se tiene documento que lo acredite. Pero eso sí, se tiene la cantidad en la lista del pago de salarios netos al equipo de fútbol. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Es que el proveedor de servicios que contrató Orlegui para este mecanismo es una empresa clasificada por el SAT como empresa facturera. Por ende, el equipo sabía, su dueño también era consciente, todos sabían del delito. O sea, que se encarga de realizar este tipo de trabajos ilegales para que empresarios de mala calaña, mala leche como este bicharraco puedan beneficiarse a costa del dinero del pueblo. Pero aguas, que eso no lo es todo. Se encontraron alrededor de 94,000 pesos que supuestamente fue el pago por la búsqueda de talento para la detección de nuevos jugadores entre comillas. Sin embargo, ese servicio no se llevó a cabo, siendo solo una simulación de dinero que supuestamente estaba fiscalizado, además de hallar otro rubro como el pago de medidas disciplinarias a la federación, por un total de 218,000 pesos. Entonces, ¿Alejandro simuló pagarle a la federación sus multas? Claro. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué dice al respecto? Nada. Está callada. No saben qué hacer. A ese dinero se le siguió el rastro, pero tampoco pertenece ese pago. O sea que Santos decía que gastaba dinero, pero era puro cuento. Y solo ocupaba este tipo de acciones con la supuesta búsqueda de talento y el pago de multas a la federación, para que las cuentas les cuadraran. Y esto, en México, actualmente está penado. Es un delito y se paga con cárcel máximo de 9 años a un mínimo de 2. Y ojo, que los estatutos de la Liga para la Desafiliación dicen el artículo 17, inciso E, del Estatuto Social. Los clubes podrían ser desafiliados en caso de que el dueño y o los directivos del club incurran en actos delictivos, siempre que cuenten con una sentencia firme emitida en su contra por una autoridad competente. Pero con esta validación del tribunal ya no hay vuelta atrás, y el que no se haya presentado en México a declarar es cuestión de tiempo para que Alejandro tenga una orden de aprehensión. Pero, ¿acaso esto ya no es la antesala del delito? Claro que sí. Entonces, ¿por qué los medios tradicionales no dicen nada al respecto? ¿Porque callan y no lo debaten en su horario estelar? Bueno, hay una instrucción desde arriba en Televisa, que es la dueña de la liga y de sus derechos de transmisión, con lo que domina. Nunca se puede tocar a algún dueño que sea afín a Televisa y a los dueños poderosos. Eso es lacerar el círculo. Solo se podrá tocar a aquellos dueños que no sean del agrado del círculo. Un caso es el de Fidel Curi Grajales, de quien por mucho menos que esto lo desafiliaron. Sin embargo, a Alejandro no lo van a tocar sus mismos amigos y son capaces de cambiar el estatuto para que Santos no termine desafiliado, ya que es perderle al negocio, o en su defecto, se ponga en venta al equipo. En pocas palabras, Televisa y la Federación no castigará a uno de los suyos, ya que Alejandro sabe muchas cosas rancias de todos los dueños de la pelota, y ahí se puede abrir otra caja de Pandora que sentencie para siempre a todos aquellos que le han hecho un daño casi irreversible al fútbol mexicano. Pero dime, con el fraude de Grupo Orlegui y Santos Laguna, ¿empezará una gran limpia y un cambio en la Liga MX? ¿Cuántos quisieran ver en el bote a Alejandro Irarrágorri? ¿La MLS es mejor que la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.